Sí, joya. Sí. Bueno, entonces. A ver. Sí. Bueno, máximo absoluto, entonces. Máximo absoluto, vamos a decir que tenemos una función definida en un dominio A, entonces f de c es máximo absoluto en un conjunto A. Conjunto A, ya les digo, el conjunto A puede ser un intervalo, puede ser qué sé yo, el conjunto de los racionales, ¿sí? Pero bueno, no, el conjunto de los racionales no puede ser, sí puede ser porque por definición, es el máximo valor que adopta el conjunto de imagen, ¿no? Discúlpame, sí. Nieves, ¿me podrás aprobar para que te pueda grabar esta parte? Sí, sí. Ahora. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, f de c es un máximo absoluto. Acá cuando hablamos de máximo no hace falta que la función sea continua. La definición es de máximo absoluto es el valor de imagen que no es superado por ninguna otra imagen. Eso es la definición de máximo absoluto, por eso se pone en cualquier conjunto A. Entonces, f de A, entonces, ¿es valor absoluto? Sí. Va a ser máximo absoluto, entonces, si para todo X que pertenece al dominio, vamos a poner sí y solo sí, para todo X que pertenece al dominio A, resulta que f de X es menor que f de C. Bueno, la definición lo definen como menor o igual, porque puede haber dos máximos, por ejemplo, o puede tratarse de la función constante, ¿no? Pero puedo tener no, se trata de, ponemos menor o igual en el caso de que tenga una función constante. Por ejemplo, acá. Incluso lo puedo mirar como máximo y también lo voy a poder mirar como mínimo. O este caso, que es muy, muy particular, o también como en el caso, por ejemplo, de la función seno, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos algo así. También, si a este lo llamo X y este viene a ser C, este es X y este es C, son iguales también, ¿no? Los dos vienen a ser, se tratan de el mismo valor, ¿no? Por eso digo que pongo menor o igual. Después, análogamente, voy a tener el mínimo absoluto. Entonces, vamos a poner f de c es mínimo absoluto en A, sí y solo sí, para todo X que pertenece a, bueno, esto es al revés, f de X es mayor o igual
que f de c. ¿Sí? Mínimo, por ejemplo, en el caso de las parábolas, ¿sí? Tienen siempre lo que llamamos vértice, que es un máximo o un mínimo, dependiendo de la concavidad de la parábola, tiene un mínimo o tiene un máximo, y eso siempre es un absoluto. Tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Bueno, entonces, los extremos pueden ser absolutos o pueden ser locales o relativos. Entonces, voy a poner acá local o relativo. Bueno, es un máximo Bueno, entonces acá es máximo local o relativo, sí y solo sí. Ahora entonces, en vez de hablar de todo el conjunto A, voy a hablar de un entorno. Bueno, acá podemos decir también relativo en A, máximo relativo en A, sí y solo sí. Entonces, existe un entorno con centro en C, ¿sí? Acá, en lugar de todo A, hay un entorno, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de un máximo local, puedo tener algo así, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, acá tengo un máximo, pero es local. Y el otro sería, por ejemplo, máximo absoluto. Entonces, existe un entorno de C tal que para todo X que pertenece a ese entorno de C, se verifica que f de X es menor o igual que f de C. Análogamente, entonces, vamos a definir mínimo local o relativo. Y lo mismo, ¿no? F es un mínimo en vez de absoluto, local o relativo en A, ¿sí? Y solo si, entonces, existe un entorno de C tal que para todo X que pertenece al entorno de C, f de X es mayor o igual que f de C. Bueno, los extremos también los podemos obtener en funciones que por ahí no son continuas, pero también pueden tener máximos, pueden tener mínimos. Lo que pasa es que esto lo repasamos para que después, para ver los teoremas de Weierstrass, que me hablan justamente de que si una función es continua, entonces está acotada. Uno me dice que si una función es continua, entonces esa función está acotada, y que si una función es continua en un intervalo AB, alcanza máximos y mínimos absolutos. Pero nuestra hipótesis siempre es que la función es continua. Bien. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora vamos a ver esos teoremas. Bueno, entonces, teorema
Vamos a poner teorema Weyers, a ver, Weyer. Entonces, tenemos la hipótesis, siempre es la misma de los dos teoremas. F continua en AB, entonces F está acotada. En este mismo intervalo, ¿no? Bueno, esto parece bastante obvio si se trata de una función continua, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una función que está definida en un intervalo AB, ¿sí? Entonces, no importa el recorrido que tenga la función, ¿sí? Así sea creciente, así sea creciente o decreciente, ¿sí? La función siempre está acotada. ¿Qué quiere decir que la función está acotada? Cuando está acotada superior e inferiormente. ¿Y cuándo está acotada superiormente? Cuando existe un valor que supera el valor máximo, ¿no? El valor máximo de la función. Decimos que está acotada. Cuando puedo encontrar un valor, por ejemplo, acotada superiormente, es cuando, lo mismo que si cuando lo veíamos lineal, cuando analizaban cotas. Cuando existe un valor n que es mayor que el máximo de la función. ¿Sí? Acotada inferiormente cuando hay un valor n tal que es menor que el mínimo de la función. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si está acotada superiormente e inferiormente, decimos que la función está acotada. Entonces, quiere decir que si la función es continua, si no se corta en ningún lugar, seguro que esta función está acotada. Su imagen entonces va a ser un intervalo. Si la función no es continua, puede que también esté acotada o puede que no. Por ejemplo, si acá no la puedo definir, porque acá tengo un agujero, ¿sí? Estaría acotada también. Pero ¿qué? No me lo garantiza el teorema. Tampoco en el caso de que si tengo una asíntota, la función donde está la asíntota no es continua, ¿sí? Si yo tengo AB acá, y acá tengo una asíntota, la función no está acotada ahí. O sea, si la función no es continua, puede pasar o puede que no, pero si es continua, la función tiene que estar acotada. Si no se corta, en algún lado tiene que terminar. Así sea creciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. O sea, es bastante, inclusive hasta es bastante intuitivo ver que la función está acotada. Bueno, entonces, con el teorema 2 de Weierstrass no solamente se puede asegurar que la función está acotada, sino que la función alcanza máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Entonces, no solamente está acotada, sino que alcanza máximos y mínimos absolutos. Profesora, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no?
porque al principio yo no podía escuchar, tenía un problema acá en el audio. Me quedó pendiente Decime. la función creciente y los extremos estos de las funciones. ¿Están relacionados con el teorema de Balzano? De Bolzano sí, sí. Porque no, con el teorema de Bolzano no. El teorema de Bolzano te relaciona que si una función es continua y encontrás, y continua en un intervalo, y encontrás que f de a, sea el intervalo AB, ¿no? Llamemos que la función es continua en el intervalo AB. Y encontrás que f de a es negativa y f de b es positiva, o al revés, ¿qué pasa? Vos ahí, entre A y B, entonces vos vas a encontrar una raíz, es decir, donde encontrás un punto C, donde f de C es igual a 0. Ah, está bien. Yo porque me quedó, no sabía si estaba relacionado, porque yo no había podido escuchar la primera parte de la No, clase. no, lo que está relacionado, viste que primero vimos el teorema del valor intermedio, Sí. el teorema de Bolzano, y después empezamos a ver los extremos, los crecimientos y demás, para ver después estos dos Ah, teoremas. perfecto. Perfecto, Bueno, listo, listo. Gracias. no de nada. Entonces, F alcanza máximos y mínimos absolutos. Alcanza máximos y mínimos absolutos. Bueno, por ejemplo, acá podemos analizar el caso de recién, por ejemplo, que sea una función estrictamente creciente, ¿sí? Caso de una recta, por ejemplo. O, bueno, podemos decir al revés, estrictamente decreciente. A ver. O una función que haga otro recorrido, por ejemplo, torcida. Por ejemplo, así, por ejemplo, que tenga suba, baje, tenga mínimos locales, qué sé yo. Bueno. Acá tenemos A y AB, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense acá. A mí el teorema me dice que solamente asegura que hay máximos y mínimos absolutos. Puede haber relativos también, como no. Entonces, por ejemplo, acá, si este es el máximo, bueno, este es el máximo. Y este de acá, no, bueno, depende de cómo lo dibujen. Bueno, este, por ejemplo, es el mínimo absoluto. Incluso pueden ser extremos, extremo máximo y mínimo, los extremos del intervalo, como por ejemplo acá. El máximo es uno de los extremos del intervalo y el mínimo es uno de los extremos del intervalo, ¿no? F de B y F de A son los máximos y mínimos, lo mismo que una que decrece, ¿sí? Cuando la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, los máximos y los mínimos absolutos son los extremos del intervalo. Si no, puede pasar que sí, como que no. Porque, por ejemplo, acá, en B, puede ser, por ejemplo, el mínimo absoluto puede ser, uno de los, puede ser también el extremo del intervalo, también el mínimo absoluto. Acá. ¿Sí? Los máximos y los mínimos pueden ser los extremos del intervalo o no. Pero bueno, me interesa mostrarles los casos que pueden ser así más particulares. Bueno, entonces, estos son los teoremas básicos como para empezar entonces a analizar lo que es la continuidad en un conjunto
en un conjunto numérico. Y bueno, y hay también, del práctico del espacio, hay ejercicios de aplicación de los teoremas estos del valor intermedio y de Bolzano, que me parece muchísimo más productivo dar ejercicios y problemas donde ustedes tengan que aplicar los teoremas que dar, tener que estudiarse demostración, las demostraciones. Ustedes si las miran en los libros, incluso en los últimos libros ni siquiera están las demostraciones. Pero yo cuando estudiaba, por ejemplo, me hacían estudiar de memoria en el final las demostraciones y no, ya les digo, no tiene mucho sentido porque no contribuyen a comprender el teorema, porque hay que fundamentarse en las propiedades de los números reales. Así que bueno, me interesa más que comprendan los ejercicios de aplicación de los teoremas que la demostración de los teoremas. Bien, entonces, ahora con lo que me interesa continuar es con el ejercicio 10 del práctico del espacio. No sé si lo tienen a mano, que cuando teníamos clase presencial, yo les demostraba estas propiedades. Ahora directamente les puse como ejercicio 10 que pongan si es verdadero o si es falso y que den ejemplos o contraejemplos. Porque si no, nos llevaría un montón de tiempo hacer estas demostraciones, y lo que me interesa ahora es que lo analicemos. Y como es bastante teórico, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo ahora. Y no dárselo yo por escrito, porque tengo que escribir un montón, y por ahí no comprenden, y cualquier cosa acá me pueden preguntar. Y me interesa que analicemos estas cuestiones. Entonces, la primera era que, acá tengo impreso el enunciado viejo. Ahí lo volví a redactar en forma de proposición para que ustedes analicen si esto es verdadero o si es falso. Pero básicamente creo que está en A. Teníamos F de R en R. Y, por un lado esto, y el límite para X tendiendo a más infinito de f de x es igual a más infinito y límite para x tendiendo a menos infinito de f de x igual a menos infinito. Entonces, dice, f es subyectiva o sobreyectiva. F es sobreyectiva. O subyectiva, son sinónimos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que la función sea sobreyectiva? Definida de R en R, que la imagen es todo R. Decir esto, que la función es sobreyectiva, es equivalente a decir que la imagen de la función es igual a R, ¿no? Porque una función era sobreyectiva si para todo I, todo el I que está en el conjunto de imagen tiene una imagen en X, una preimagen de X, ¿no? Para todo I que pertenece a B, existe un X que pertenece a A, tal que I es igual a F de X. Todos los I tienen que ser imágenes de alguien, ¿sí? Entonces, si la función está definida de R en R, todos los R tienen que ser imágenes de algún elemento del dominio. Entonces, esto es equivalente a decir que la imagen de la función son todos los reales. Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, puede seguir. O sea, tiene que ser una función acá, el límite para x tendiendo a más infinito es más infinito, o sea que esto tiene que crecer,
Y el límite para x tendiendo a menos infinito, esto tiene que decrecer. Igual puede dar, o puede tener, ¿no? Así como subidas, pero tiene que bajar porque el límite para x tendiendo a menos infinito es menos infinito. Entonces, tengo, entonces, ¿esto cómo será? ¿Será verdadero o será falso esto? ¿Verdadero? Es verdadero. Es verdadero, porque, por ejemplo, esto si yo lo quisiera demostrar, lo podría demostrar por el absurdo. Entonces, digo que no, que la imagen no son los reales. Entonces, si la imagen no son los reales, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la función está acotada. Y si la función está acotada, o sea, por ejemplo, supongan ustedes que si la imagen de f no son los reales, entonces la función está acotada. Si la función está acotada, entonces me fallan algunos de estos límites. O el límite para x tendiendo a menos infinito no es menos infinito, o el límite para x tendiendo a más infinito no es más infinito. Me falla por ahí, entonces me salta una contradicción. O puedo decir que si la imagen no son los reales, también puede ser porque haya algún elemento que no tiene una determinada preimagen, pero se me contradice, si está agujereada, se me contradice el tema de que la función es continua y no estaría definida de R en R. Entonces sí, es verdadero. Y bueno, un típico ejemplo es la función, por ejemplo, igual a x al cubo. Pero cualquier función polinómica de índice de grado impar, ¿sí? X a la quinta, x a la séptima, ¿sí? Cualquier función polinómica de grado impar está en estas condiciones o al revés. Si el término de grado mayor, el coeficiente de mayor grado, es positivo, bueno, me queda esto. Si es negativo, bueno, entonces cuando tiende a más infinito me da menos infinito, y cuando tiende a menos infinito me da más infinito, pero es lo mismo, ¿no? Se me cambian, pero las condiciones son las mismas, y también sería sobreyectiva. Un ejemplo es cualquier función polinómica de grado impar. Y bueno, por ejemplo, x al cubo también se ve claramente, o una recta. Bueno, pero son polinómicas de grado impar, ¿no? Porque una recta es un polinomio de grado 1. Bien. Entonces, ahora tenemos 10 minutos más. Después, ¿quieren seguir? ¿Quieren seguir hasta que terminemos este? ¿O están cansados? Por mí está bien, no sé el resto. Bueno, yo sigo. Total, cualquier cosa lo graban. Bueno. Entonces, estamos claros que el punto este A, entonces es verdadero. Si tenemos que dar un ejemplo, cualquier función polinómica de grado impar. Bien. El otro caso, tenemos, a ver, f continua y estrictamente creciente en el intervalo a más infinito. Y límite para x tendiendo a más infinito de f de x igual a n. Probar que la imagen de f
Bueno, acá entonces, la imagen de F es igual a F de A M. Bueno, y después dice mostrar con otro ejemplo, si se pide que solo sea creciente, entonces puede ser que la imagen de F sea F de A M cerrado. Bueno, a ver, entonces tenemos una función continua y estrictamente creciente en el intervalo este. A ver. Y el límite para x tendiendo a más infinito es igual a m. Quiere decir que esta función está acotada superiormente por m. Pero es estrictamente creciente. Entonces nunca va a llegar a tomar el valor m. M es como que hace asíntota, entonces. Bueno, entonces, esto estaría definido en A más infinito. Y la función es estrictamente creciente. Como la función es estrictamente creciente, tiene que hacer algo así, ¿no? Lo pongan ustedes. Y esto como es estrictamente creciente, no puede tocar nunca m, porque es el límite. O sea, la podría cortar si no me aclarara esto, ¿no? Podría hacer algo así, ¿no? Podría tocarla infinitas veces o tocarla una sola vez, bueno. Pero como es estrictamente creciente, tiene que crecer, 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 crecer e ir acercándose a m. Bueno, entonces, la imagen de m es f de a. Yo la puse como si fuera el 0, pero bueno, f de a puede estar acá. ¿Sí? Bueno, la vamos a poner para que no sea un caso tan particular, que no esté en 0. A ver, la voy a prolongar un cachito más para que no quede justamente en 0, ¿no? Voy a bajar un cachito. Bueno, por ejemplo, voy a poner ahí. Ahí estaría f de a. Y acá. Y ahí estaría a. Bueno, entonces. La imagen de f efectivamente es f de a, m y m abierto. Esto sí es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Porque al hacer el gráfico lo vemos claramente. ¿Sí? Bien. Y después dice, mostrar con un ejemplo que si solo se pide que f sea creciente, entonces puede ser la imagen de f de a, f creciente, si f es solamente creciente, entonces la imagen de f es igual a f de a m, m cerrado. Y bueno, por ejemplo, puedo poner alguna función, que la voy a definir por partes. Porque esto puede ser así, y después ser, este tramo puede ser una función constante. Por ejemplo, puedo decir x, a ver, por ejemplo, puedo decir que f de x sea x, ¿sí? Menos 1, menor o igual que x, menor o igual que 1, ¿sí? Incluso podría haber puesto valor absoluto de x menor que 1, ¿no? Y 1, sí, x es
mayor que 1. Por ejemplo, esta función está en estas condiciones. Si la hago, por ejemplo, entonces, ¿qué me va a quedar? No, voy a hacer chiquitita acá. Entonces, nos queda. Bueno, entonces acá tengo menos 1. Bueno, entonces acá tengo entonces la función igual a x, que va a ir desde menos 1 hasta 1. Ahí. Y después, si x es mayor que 1, tengo 1. ¿Sí? Ahí entonces, la imagen de f, en este caso, entonces, sería igual a menos 1, que viene a ser nuestro a. Ahí, ¿no? Menos 1 y 1. Entonces, si se pide que sea solamente creciente, entonces puedo ponerle una función constante en una parte y así, por ejemplo, puedo obtener el tipo de función cuya imagen sea el intervalo f de a m, incluyendo a m. Muy bien. ¿Estamos? Bien. A ver. Bien. Después. Bien, entonces tengo f de AB en R. Estrictamente creciente. Esto se viene a ser el C, ¿no? Estrictamente creciente y continua. Se está por cortar ya. Bueno, voy poniendo los elementos de hipótesis o de ejercicio, la consigna, y después cualquier cosa